Vuelvo a darles la bienvenida. Nos encontramos en el módulo 2 del curso de abordaje de las condiciones post-COVID, correspondiente al módulo de salud mental. Bueno, vamos a grabar este encuentro, va a estar disponible de modo asincrónico en el aula virtual, en el aula al que ustedes tienen el acceso como usuario, como estudiantes, para que puedan verlo en el transcurso de la semana, de los días. ¿Querías comentar? No, eso que va a estar subido en la plataforma y lo van a poder ver de manera asincrónica, como decía mi compañera. Así que bueno, vamos a presentar a los invitados que bueno, nos van a contar un poco el abordaje desde la salud mental a las condiciones post-COVID. Bien, pensamos este encuentro de modo transversal a los demás encuentros y principalmente desde una perspectiva que pueda ser amplia y general para todo el equipo de salud. Con recomendaciones amplias, generales, sobre eso va a hablar Cora Lugercho para presentar una serie de indicadores a los que debemos estar atentos en relación a las condiciones post-COVID en salud mental y también de abordajes generales, y también va a compartir con nosotros Mariana Moreno algunos aspectos puntuales en lo que refiere a la psiquiatría infanto-juvenil. Voy a presentarlas, ambas son integrantes de APSA, de la Asociación de Psiquiatras de la República Argentina. Cora Lugercho es precisamente vicepresidenta de APSA y es exdirectora de Salud Mental Comunitaria de Chubut y es coordinadora de las secciones APAL en APSA. Mariana Moreno es psiquiatra infanto-juvenil y directora de Salud Mental de San Martín, miembro del Consejo Directivo de APSA. Bueno, es un gusto contar con ustedes, con la presentación. Además, también comentarles que ambas, también con el equipo de APSA y ADVA, han participado en la elaboración de la guía post-COVID, que va a estar disponible en la página en breve, probablemente al finalizar el curso. Y bueno, y algunas de las cuestiones también que se van a trabajar hoy y presentar tienen que ver con la guía y las recomendaciones. Y también abrimos a intercambio y preguntas. Sabemos que este es un guión, ¿no?, que se está construyendo, como suele decir Mario Rovere, sobre las condiciones post-COVID. Tenemos mucho que aprender, investigar e intercambiar, entonces también es un espacio de intercambio de estas experiencias. Bueno, les agradecemos y Cora, te doy la palabra, vas a comenzar con la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para nosotros es una felicidad poder estar y compartir este espacio. Agradecemos en nombre de APSA la invitación y somos unos convencidos desde la asociación que las organizaciones civiles pueden colaborar con el armado de políticas públicas y poner en relevancia, en este caso, la importancia de la salud mental. Así que, bueno, vuelvo a agradecer por la invitación y bueno, voy a compartir la pantalla como para dar inicio a la charla. Bueno, entiendo que esta es la segunda charla de abordaje integral de condiciones post-COVID. Festejamos que se pueda poner de manifiesto la importancia, sobre todo de la salud mental, y sensibilizar, no solamente hagamos a la población, sino también a los profesionales de salud en esa temática tan importante. En este segundo módulo vamos a abordar el abordaje de la salud mental. Sé que en la guía que ustedes compartieron estaba la parte específica de la historia clínica de salud mental, que es una historia clínica en grandes rasgos general, pero
que es muy importante por ahí tener en cuenta algunos aspectos generales y específicos, como por ejemplo el certificado de discapacidad, preguntar si la persona o el usuario o la usuaria tiene. Es muy importante también el armado del genograma, preguntar o constatar la red socioafectiva. No voy a leer todo específicamente, porque ustedes lo tienen también en la guía, pero sí hacer como hincapié en los antecedentes que puede llegar a tener la persona en relación a antecedentes de salud mental, porque esto también va a marcar o poner un poquito el foco en algún riesgo mayor. Y por otro lado, saber si tienen tratamientos previos o, por ejemplo, también constatar en la historia clínica si hay referentes o acompañantes y que estos participen también en el armado del tratamiento. Los trabajos que uno puede encontrar en estos momentos hablan de síndrome post-COVID. Entiendo que en este curso les vamos a llamar situaciones post-COVID y me parece más correcto, pero llamaríamos síndrome post-COVID aquel síndrome que se define por la persistencia de signos y síntomas luego de la infección aguda. En este caso, en este módulo, nos vamos a ocupar de la parte de salud mental, donde los síntomas signos, que más vamos a ver y que más empiezan, digamos, a poner en evidencia son alteraciones en la concentración, en la memoria, en el sueño. Hago referencia luego con foco en el sueño porque estamos viendo muchísimo como motivo de consulta en salud pública, ansiedad y depresión. Cuando se define síndrome COVID, hablan de una respuesta inmunitaria e inflamatoria que puede sucederse luego de la infección, pero las explicaciones que nosotros tenemos para la salud mental, con esta explicación nos quedamos cortos y sabemos que los estresantes socioambientales van a operar de manera muy importante en nuestro tema. Entonces decíamos que acá le llamaremos situaciones post-COVID y de a poco los estudios que nos encontramos empiezan a hablar de aumento de la prevalencia en la ansiedad. Los números los tienen ahí, yo después les paso el PowerPoint. No importa que se acuerden los números específicos, pero sí saber que están aumentando en forma considerable. La depresión, la población infantojuvenil, que después Mariana, mi compañera, va a hacer referencia, ella es psiquiatra infantil, el estrés postraumático y alteraciones en el sueño, como veníamos diciendo recién. Acá es muy importante tener en cuenta que hay que chequear, esto también está en la guía, los recuerdos recurrentes, digamos que la situación de la pandemia puede operar como un estresor. Nosotros le llamamos, en estrés postraumático hay un criterio que se llama criterio A, que es que la persona sienta o esté expuesta a una situación de riesgo de vida. La pandemia en sí misma podría, en algunos casos, operar como ese criterio A diagnóstico, generando situaciones de riesgo de vida. Entonces, afectando con recuerdos recurrentes, involuntarios de la situación traumática, revivir el momento, la persona siente como que está viviendo y se le repite un video, una película, la rememoración del hecho, pueden aparecer sueños o pesadillas, puede aparecer mucha angustia al referir, o angustia permanente, donde la persona llora, llora, y es necesario hacer las intervenciones. O síntomas de ansiedad, nerviosismo, inquietud, sudoración en las manos, sensación de preocupación sobre esta situación. Reiteración de los recuerdos, lo decíamos, o situación de despersonalización o desrealización. Y acá es muy importante que nosotros ya entiendo que los consultorios serán interdisciplinarios y habrá un especialista en salud mental, pero no es necesario que sea el especialista en salud mental el que lleve a cabo estas preguntas, sino cualquier persona en atención primaria de salud es necesario que recabe los datos. Si la persona necesita o tuvo que abandonar sus tareas habituales, si ha evitado distintas situaciones, si ha perdido el interés en sus tareas cotidianas, si se siente más irritable, más enojado o enojada de lo habitual, si tiene dificultad para concentrarse en la toma de decisiones, si se encuentra agotado, con falta de concentración. Digo, estas preguntas son básicas
en las consultas iniciales, como para poder empezar a realizar un screening de el cuadro de salud mental. Hace muy poquito se publicó este estudio, ahí yo dejo el link para si alguien está interesado o interesada pueda buscarlo, que es uno de los estudios más serios e importantes que han surgido en relación a salud mental y pandemia. Y habla de que es un estudio, perdón, de The Lancet, una revista muy importante, que habla que ha aumentado enormemente la prevalencia de ansiedad y depresión. Esto es realmente relevante en salud pública porque ya antes de esta situación, o sea, antes de la pandemia, teníamos niveles muy importantes y la depresión es una de las causas más importantes de discapacidad que se tienen en cuenta para el 2030. Entonces, en este punto es muy importante que nosotros desde salud pública pongamos foco en esta temática para poder realizar políticas preventivas en este tema. En el 2018, el doctor Estañaro y otros colaboradores publicaron el primer estudio epidemiológico de salud mental en la población argentina. Yo este estudio lo traigo siempre a colación y invito a también leerlos, dejo el link, porque siempre estamos leyendo epidemiología de otros países y uno puede inferir que vamos por el mismo lado, pero realmente es el único estudio en Argentina que habla de la depresión y los cuadros de ansiedad como los padecimientos que tenemos los argentinos en relación a salud mental y los consumos problemáticos, en este caso de alcohol. También dejo el link. Entonces decíamos que la depresión y la ansiedad la podemos explicar, pero no solamente desde el punto de vista inflamatorio o inmunológico, sino que también en estos estudios se empieza a ver qué tiene que ver la afectación de la salud mental con las restricciones en la circulación, las tasas de contagio, las sobretasas de mortalidad y la exposición a esta situación tan inusual de pandemia que seguimos teniendo, porque la verdad es que tenemos que decirlo. Este estudio de The Lancet, dice que tanto para la depresión como para la ansiedad, los mayores incrementos relativos se habían dado en mujeres y jóvenes. Y si pensamos en la mortalidad que hemos tenido hasta ahora, fíjense que quizás no coincidan tanto los datos, entonces también tenemos que ver ya con una perspectiva de género, pensar qué pasó con las mujeres que nos hemos visto más afectadas en relación a los cuadros de salud mental. La sobrecarga en el hogar, la sobrecarga en el trabajo, bueno, cosas que seguramente si tenemos la mirada de género podemos pensar rápidamente. Y los jóvenes que ya seguramente Mariana en un ratito va a extenderse sobre eso. Entonces, bueno, ahí les pongo una gráfica. A mí hay un ilustrador chileno que me gusta mucho que se llama Montt, que ha podido reflejar gráficamente las cuestiones de ansiedad y depresión. También invito a verlos porque digo, me parece que es también muy gráfico cómo la ansiedad y la depresión operan con nosotros. Entonces, con este dibujito quiero graficar que la ansiedad está operando todo el tiempo sobre nosotros. A veces hay una ansiedad que puede ayudarnos para estar en estado de alerta, todo, pero hay una ansiedad que cuando está en mayores niveles de lo normal provoca distintas dificultades y es muy importante que podamos abordarlo. Y es muy importante poder abordarlos también en el primer nivel de atención con el médico clínico, el médico de familia. No es necesario y específico que todos los cuadros de salud mental sean abordados por especialistas. Decíamos que uno de los padecimientos que empiezan a verse es el estrés postraumático o los desórdenes relacionados con el estrés. No voy a ahondar en criterios diagnósticos, pero sí pensemos que cuando es más de 30 días podríamos hablar de un estrés postraumático y antes podríamos tener otros cuadros de desórdenes relacionados al estrés, como un estrés agudo, por ejemplo. Invito también a leer, paso el link que está en el PowerPoint. Y no puedo no hacer referencia, sobre todo en el caso de ansiedad y
estrés postraumático a los medios de comunicación, y hago referencia porque también va a ser muy importante cuando lo abordemos estratégicamente. Los medios de comunicación que operan en nosotros 24/7, con no siempre buenas noticias, casi nunca, y eso hace que ese estresor sea permanente, generando más situaciones de aislamiento, de miedo. Muchas veces lo que empezamos a ver es que las personas olvidamos que si bien esta es una situación que se viene prolongando en el tiempo, seguramente será transitoria y ojalá lo sea, pero no podemos ni siquiera ver cuando empezamos a afectarnos que es una situación transitoria y no será permanente. Quiero que hagamos foco, y que me parece muy importante, las situaciones de riesgo, aquellos que han padecido la enfermedad por COVID, los familiares de las personas que han padecido, los trabajadores de salud que hemos estado expuestos y seguimos a la situación de pandemia, también con las situaciones familiares, donde hemos visto el sufrimiento, la muerte de muchas personas, más de la que habitualmente estábamos rutinariamente acostumbrados, personas que se han o las pérdidas que ha tenido la población. Y también tener en cuenta como riesgo el estrés, como el aislamiento social, el desempleo, las pérdidas económicas, el trabajo desde la casa mientras se cuida a los niños, recién hablábamos de las mujeres, ¿no? Aunque no solamente las mujeres, pero digo también, y otros miembros de la familia. Tener en cuenta el miedo, el agotamiento, y la muerte de los pacientes a pesar de los esfuerzos heroicos por salvarlos. Hacíamos referencia también de otra de las situaciones post-COVID a los trastornos del sueño. Yo solamente voy a hacer mención, por una cuestión de tiempo, al insomnio. El insomnio no es el único trastorno del sueño que puede llegar a aparecer, pero sí en esta situación el más frecuente. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, más de 30 minutos, mantenerse dormido, despertar de más de 30 minutos, luego de iniciar el sueño, o despertarse, o sea que podríamos hablar de un insomnio inicial, un medio o un tardío, y que es muy importante el tema del insomnio porque se podría, digamos, una alteración del sueño podría explicar la fatiga, la falta de concentración, cansancio, problemas cognitivos, mal humor, o sea que no es solamente la dificultad para dormir, sino las consecuencias de ese mal dormir. Presentar accidentes al otro día, problemas familiares, irritabilidad, bueno, es infinita la lista de las consecuencias que puede llegar a traer el no dormir bien. Perdón. Quiero compartir algunas consideraciones especiales. La depresión y ansiedad en el mundo habrían aumentado considerablemente con mayor impacto a las mujeres. Verán que yo hago referencia a esto y lo remarco porque es muy importante poder trabajar con perspectiva de género. Considerar un padecimiento de salud mental previo, preguntar si la persona estaba medicada, si no, si había hecho tratamiento, si concurría a algún centro de día o algún centro asistencial, poblaciones especiales. Algunos estudios relacionan la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático con la gravedad de los síntomas físicos o el haber estado en unidades de cuidados intensivos. Realmente, al día de hoy, los estudios no son concluyentes, pero bueno, son sí parámetros que por ahí los podemos ir pensando, sobre todo en este consultorio post-COVID, que nos va a poder orientar. Y también es muy importante pensar en los determinantes sociales, los determinantes económicos, laborales, habitacionales, que han sido exacerbados por la pandemia. Realmente, muchas veces cuando uno piensa en abordajes de salud mental, por supuesto que habla de abordajes individuales, pero uno también tiene que pensar en abordajes, digamos, de salud pública u otro tipo de abordajes, porque en el uno a uno, en un consultorio, muchas veces nos quedamos cortos con ese tipo de abordajes. Yo voy a hacer referencia a algunas estrategias generales, en algunas voy a ahondar un poquito más, pero es muy importante, aunque resulte obvio, abordar el aislamiento. Y el abordar el aislamiento
a veces una indicación puede resultar naif, pero es hablar con otros, o sea, fomentar desde el mismo consultorio donde estamos, que la persona pueda hablar, transmitir lo que le pasa, lo que siente, lo que no puede decir. Eso ya es una intervención terapéutica. Sostener hábitos saludables muchas veces es importante preguntar, no muchas veces, no siempre es importante preguntar qué hábitos tiene la persona, si fuma, si no fuma, si toma alcohol o no para dormir. Fomentar la realización de arte terapia, todo lo que hagamos con las manos y sobre todo las dos manos genera estimulación bilateral del cerebro, con lo cual es muy importante, sobre todo en los cuadros de estrés postraumático, el estimular estas áreas. El aire libre, si tiene patio, si puede salir a una plaza a dar una vuelta. La música, digamos, también tenemos que ser bastante creativos y a veces los médicos estamos acostumbrados a otro tipo de indicaciones y es importante que también empecemos a pensar en estrategias no farmacológicas, sobre todo para el abordaje de salud mental, terapia ocupacional y abordar el agotamiento. Esto se ha visto mucho en el personal de salud, el cansancio, la falta de descanso, de aire libre. Medidas de cuidado general. Hablábamos de cómo operan los medios de comunicación 24/7. Es muy importante reducir la información y obtenerla de lugares confiables. Mantener los horarios de las rutinas, no es lo mismo dormir a las 3 de la tarde que dormir de noche. Ahora voy a hacer hincapié en higiene del sueño. Actividad física, obviamente que la actividad física quiero decir que va a ser acorde a la capacidad que tenga la persona. En los cuadros post-COVID sabemos que muchas veces lo que está alterado es la capacidad física, entonces esto va a tener que ser evaluado individualmente en función de la capacidad que tenga la persona. Pero sí es importante estimular esta actividad física en función de estas condiciones. Si la persona puede caminar una cuadra, pues bien, que camine una cuadra, pero es muy importante motorizar este tema. No solamente para situaciones post-COVID, sino como tratamiento general también en salud mental. La alimentación y psicoterapia. La dieta. La dieta, insisto que no es nada más que para salud mental, se recomienda seguir un estilo de dieta saludable, reducir el consumo de alimentos procesados. Es muy importante estimular también con una perspectiva de soberanía alimentaria los productos que se elaboran cerca de la casa, no solamente por un cuidado a la salud individual, sino también porque son más sanos y más baratos. Y evitar, decíamos, los elementos procesados, los lácteos, y disminuir en la medida de lo posible el consumo de carnes rojas, estimular el consumo de pescado si no es posible. La actividad física ya hicimos referencia recién, y acá me voy a extender un poquito más con relación a las recomendaciones para un sueño saludable. La temática del sueño cada día cobra mayor importancia y durante la pandemia se ha puesto muchísimo foco. Yo trabajo en el hospital público y les puedo decir, obviamente con el sesgo personal, que esto implica que la mayoría de las personas que he tenido como primeros turnos tienen o padecen alteraciones en el sueño. Así que es muy importante que todos los profesionales tengamos en cuenta estas pocas reglas de higiene del sueño, pero que pueden ser muy aprovechables en la consulta general. Mantenga la rutina. Yo después en la bibliografía pasé las recomendaciones que se elaboraron desde APSA en conjunto con la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Si alguien quiere ahondar un poquito más en el tema, está en bibliografía pasada. Mantenga la rutina. Como sabemos, tenemos un reloj biológico y no es lo mismo dormir en cualquier momento del día, sobre todo en los momentos donde hay más luz o menos luz. Entonces es muy importante fijar horarios para despertarse, para levantarse, para acostarse, para dormir y para alimentarse. Exponerse a la luz solar, sobre todo por la mañana. Evitar el exceso en el uso de pantallas, sobre todo los dispositivos que uno tiene cerca a la cara, el celular, la computadora, que
muchas veces en las rutinas nuestras nos lo llevamos a la cama y los rayos que emiten no favorecen el sueño saludable. Esto a veces no se sabe y no es lo mismo un televisor a 4 o 5 metros que tener el celular cerquita de la cara. Ya a veces con estas pequeñas medidas el sueño puede mejorar considerablemente. Quizás no tanto en Buenos Aires, pero sí en algunos otros lugares del interior la siesta a veces es algo también cultural y si hay algún problema de sueño, a veces hay que tratar de evitar esa siesta o que esa siesta no sea de más de 30 minutos y preferentemente fuera de la cama, en un sillón, como cabeceando. Así que bueno, también es importante hacer referencia a la siesta. Utilizar la cama en horario nocturno nada más y solo para dormir o tener relaciones sexuales. Es muy importante asociar la cama con el sueño nocturno. Entonces, leer, mirar televisión y todas las cosas deberíamos hacerlas fuera de la cama y la cama nada más utilizarla para dormir. Cenar liviano, evitando elementos procesados, rojas o comidas muy pesadas, salsas picantes, y que haya un intervalo entre la cena y el momento de irse a dormir en lo posible de mayor de 2 horas. También evitar el líquido. Es muy importante beber mucha agua durante el día, pero si uno toma agua en el momento que está por ir a acostarse, es probable que las ganas de orinar generen el despertar. El alcohol, esto es muy importante y vuelvo a hacer hincapié en este tema, el alcohol es muy importante que no se tome para dormir porque genera alteración en el patrón del sueño y si bien genera sueño en el momento que uno lo toma, lo que a la larga provoca es alteración en los patrones del sueño y mayor ansiedad al otro día, con lo cual también durante la pandemia se ha visto que aumentaron los consumos, sobre todo de alcohol, y es importante preguntar sobre esta temática. Decíamos hablar con otras personas, no a la automedicación. También es muy importante preguntar sobre si la persona toma un cuartito muchas veces un cuartito de alprazolam, a veces indicado por un médico hace mucho tiempo, o a veces por un vecino que quiere hacernos un favor, una tía, un primo. Sabemos que los psicofármacos en el insomnio no son de primera elección. O sea, siempre que haya insomnio, las primeras medidas son las higiénicas que hablábamos recién, con lo cual es muy importante a veces las personas cuando uno les pregunta si están medicados directamente ni lo refieren y cuando uno pregunta específicamente ha tomado bromazepam, alprazolam, clonazepam, sí, sí, eso lo tomo hace 10 años. Por eso es muy importante hacer esa pregunta. Acá hablamos también de sesiones de relajación, de meditación. Hoy día tenemos muchas aplicaciones o acceso fácilmente por YouTube o por internet. Cuando uno pone relajación aparecen audios que muchas veces son importantes y ayudan a conciliar el sueño. Y después la terapia cognitivo-conductual y que también, ya vamos a ver, es beneficiosa también para distintos abordajes. Decíamos, salimos del sueño y medidas generales de manejo del estrés. El mindfulness es una terapia que viene con orígenes budistas y que hoy día es muy fácil implementarlas también en salud pública, porque aparte es una herramienta que es gratuita, que la persona aprende a hacerla y se la puede llevar y hacer sola en su casa. Es poner atención plena y empezar a respirar. También uno tiene acceso a estas herramientas fácilmente en Internet. Decíamos de empezar a usar también en la medida de lo posible las tecnologías como herramienta en salud pública. Quizás resulte obvio o no, y algunos quizás puedan tildarme de naif, pero digo, el entretenimiento, la socialización, el convivir con mascotas, durante la pandemia han tenido un rol muy importante. El tener contacto con distintos
animales, por ejemplo, perros o gatos, todo lo que puede provocar en la sociabilización de las personas. Decíamos también evitar consumo de sustancias. La vida saludable es muy importante para sostener una salud mental. Hablaba con Agustina antes de iniciar, sabemos que estos consultorios son interdisciplinarios, pero estas medidas generales pueden ser aplicadas, pero a veces es muy importante también saber que podemos tener en este dispositivo acceso a tratamientos específicos en salud mental, quizás después Agustina nos pueda contar mejor, en los distintos programas que tiene la provincia de Buenos Aires para el abordaje específico de salud mental. Así que bueno, agradezco y le doy la palabra a la doctora Moreno. Bueno, muchas gracias, Cora, por la presentación. La verdad que, bueno, fuiste muy clara en tu presentación, en tu abordaje. Pensaba también que, bueno, un montón de estas situaciones que se vivieron en pandemia se vieron en pacientes que por ahí no tuvieron COVID también, que por ahí es necesario también que estas recomendaciones se extiendan al resto de los pacientes abordados por cualquier otro problema, ¿no? Me parece que el aislamiento durante tanto tiempo ha generado un aumento de los problemas de salud mental nuevos o exacerbados, ¿no? Me parece que esos son los dos escenarios clínicos que estamos viendo en el último tiempo. Y bueno, y también qué interesante esto también de que, bueno, que por ahí médicos que hacen consultorio, o médicos que hagan su primer abordaje en un primer nivel de atención, tengan diferentes herramientas para abordar este tipo de pacientes o abordar este tipo de problemáticas. Muchos de los médicos generales o los médicos clínicos tenemos pocas herramientas para abordar estas problemáticas y a veces no las preguntamos porque no sabemos cómo abordarlas, ¿no? Me parece que por ahí está bueno estos espacios así de encuentros con ustedes porque, bueno, es necesario una formación específica en cómo preguntar, qué esferas de la salud mental, digo, ir elaborando y después, bueno, qué tipo de intervención le podemos dar. Digo, me parece que los médicos estamos más acostumbrados muchas veces a indicar medicamentos, a que recetar prescripciones no farmacológicas y bueno, me parece que en estos casos muchas veces es insistir muchas veces en esto, ¿no? En hacer actividad física, en alimentarse bien, en dormir bien, en llevar una vida lo más ordenada posible, que muchas veces eso mejora mucho de estos padecimientos. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte también tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos en salud pública, en salud mental, es la accesibilidad. Digo, no todas las personas llegan a la consulta y muchas veces las personas llegan con otros motivos de consulta. Digamos, el motivo de consulta no siempre es claro, no siempre la persona llega diciendo yo estoy angustiada o tengo un problema para dormir. Digo, a veces llegan por cefalea, por dolor de espalda, lumbalgias, digo, a veces puede estar solapado, entonces también está buenísimo que de a poco sensibilicemos, sobre todo en atención primaria, cómo pueden llegar a aparecer las problemáticas de salud mental y que no solamente terminen, por eso me parece muy importante el estudio epidemiológico de Argentina, donde habla que los que más llegan en realidad a tratamiento son los cuadros más graves, porque hacen más ruido, pero digo, los cuadros más leves o que no hacen tanto ruido en salud mental a veces tardan en llegar o no llegan nunca a la consulta. Bueno, vamos a dar lugar a Mariana. Bueno, buenos días a todos y todas. Me sumo al agradecimiento del inicio de Cora para poder participar de este ciclo de capacitación. Y un poco la idea es, digamos, complementar la exposición, la excelente exposición de Cora, que fue tan clara, y también haciendo hincapié en qué se puede hacer, qué respuestas podemos dar desde una perspectiva de salud mental comunitaria y teniendo en cuenta
un abordaje desde la atención primaria de la salud, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con Cora acerca de cómo íbamos a hacer la presentación, pensábamos que si bien en el documento el consenso está focalizado en las personas adultas y adultas mayores que padecieron el COVID, em, esos adultos conviven, muchos de ellos, con niños, niñas y adolescentes. Entonces, también, digamos, si ustedes leen la guía y la parte del abordaje de salud mental, hay un punto donde hace hincapié de poder tener en cuenta qué impacto tiene en el ámbito familiar lo que le haya pasado a esta persona que ha pasado por el COVID, ¿no? Y también decía muy bien Cora cuando hablaba de la historia clínica, tener en cuenta también ese entorno. Entonces, me parecía importante por ahí tener en cuenta algunas cuestiones generales en relación al efecto de la pandemia en las infancias y las adolescencias. Y es importante tener en cuenta que quienes trabajamos con la población infanto-juvenil estamos con sujetos que están en desarrollo y en crecimiento permanente, lo cual los hace, por un lado, muy dependientes del entorno, influenciables por el entorno, ¿no? Y también, en ese sentido, en esta situación de desarrollo y crecimiento, las experiencias impactan, digamos, no solo a nivel emocional, sino a nivel neurofisiológico de una manera diferente a la que puedan impactar en las personas adultas. Por eso es tan importante en este punto tener en cuenta cuál es el entorno en el que crecen y se desarrollan niños, niñas y adolescentes. Durante la pandemia, y ustedes lo habrán escuchado varias veces, estuvimos hablando de cuáles eran esas conductas esperables que podíamos encontrar en la población infanto-juvenil frente a la situación del aislamiento, frente a la situación de tener familiares que enfermaron, familiares que fallecieron. Y las conductas esperables, principalmente, son las dificultades en el sueño y el apetito, síntomas de ansiedad, síntomas de angustia, irritabilidad, somatizaciones, conductas regresivas. En los más pequeños, por ahí se podía manifestar con inquietud psicomotriz, con llanto inmotivado, como manifestación de angustia. Dentro de los trastornos del sueño, incluimos pesadillas, o querer, en esto de las conductas regresivas, querer dormir con la mamá o el papá. Pero todo esto nosotros, digamos, lo evaluamos como conductas esperables que no significan que vamos a hacer un diagnóstico de un padecimiento mental. Creo que esto lo entendemos todos y esto es para todos, no solo para los niños, niñas y adolescentes, ya que la pandemia nos atraviesa a todos y a todas. Por otro lado, también, digamos, que aparezcan estas conductas esperables y entenderlas así nos ayuda a pensar que no todos los niños, niñas y adolescentes debieran ir a hacer una consulta por salud mental o un tratamiento en salud mental presentando estas conductas esperables, pero sí es importante, un poco teniendo en cuenta lo que hablaba Cora respecto de las recomendaciones en relación a las rutinas, a la posibilidad de hablar de lo que pasa, a bajar el flujo de la información a través de los medios, sobre todo cuando esa información es tan invasiva y a veces no es certera.
todo esto es importante, digamos, poder tenerlo en cuenta también para que en el equipo de salud, sobre todo en atención primaria, se pueda hablar de esto con las familias y poder acompañarlas y orientarlas y que no se produzcan alarmas innecesarias que nos lleven a una patologización de niños, niñas y adolescentes por estar en pandemia. Como bien explicaba Cora, acá también en la población infanto-juvenil, en relación a cuestiones más ya asociadas al padecimiento, tenemos que decir que la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y el trastorno por estrés postraumático se han hecho presentes. em, y hay algunos estudios también que hablan, hay un documento de UNICEF y también de Salud Mental de Nación que nos hablan específicamente en relación al tema de las autolesiones y el suicidio y cómo esto ha ido en aumento, sobre todo en adolescentes. Y esto es muy importante, si bien digamos, como decía al principio, quien va a ser evaluado es un adulto mayor en relación al abordaje integral post-COVID, es importante cuando escuchamos en qué medio se está moviendo ese adulto, estar atento a que los niños, niñas o adolescentes que estén cercanos puedan presentar algunos de estos síntomas. Dentro de la ansiedad podemos encuadrar, bueno, las crisis de angustia, la angustia de separación, que es esta angustia y ansiedad asociada a la separación de los adultos de referencia, principalmente el papá y la mamá, los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño van a estar en estos tres cuadros, tanto en la ansiedad como en los trastornos del estado de ánimo, como en el trastorno por estrés postraumático. Dentro de los trastornos del estado de ánimo asociado a, no lo digo, no lo nombro como depresión específicamente, si bien, digamos, como decía Cora, hay varios estudios que hablan del aumento de la depresión en jóvenes. Porque bueno, como decía al principio, nosotros estamos frente a sujetos en crecimiento y desarrollo. Los diagnósticos en la población infanto-juvenil los escribimos con lápiz, decimos siempre, y por ahí, digamos, a los fines de cuál va a ser el seguimiento de las personas que han padecido COVID y de su entorno, por ahí es más, me resulta mejor y de mayor amplitud pensar en trastornos del estado de ánimo. Bueno, entonces decía que asociado a los trastornos del estado de ánimo tenemos que tener en cuenta los consumos problemáticos, que como es de público conocimiento han aumentado, y las autolesiones, que también son cuadros que en el último tiempo vienen aumentando, que no necesariamente tienen la intención suicida, pero sí son una alarma en relación a cómo se encuentra ese joven, sobre todo porque generalmente las autolesiones las utilizan como manera de aliviar otros dolores emocionales, ¿sí? Entonces, los chicos y chicas siempre dicen que es una forma de liberar tensiones el autolesionarse. Y es cierto que si bien a veces no está la intención explícita de quitarse la vida, esa autolesión puede tener una magnitud que los ponga en riesgo. Por lo tanto, hay que prestar atención. Después, con respecto al trastorno por estrés postraumático, digamos que la descripción, no voy a entrar en detalles en relación a los síntomas porque ya los describió Cora. Lo que sí me parece importante en este caso es tener en cuenta que sobre todo en la población infanto-juvenil el trastorno por estrés postraumático no necesariamente
se desencadena a partir del hecho traumático en sí mismo por haberlo vivenciado, sino porque alguien cercano y de referencia lo puede haber pasado. Entonces, podría ser que un niño, niña o adolescente desarrolle un trastorno por estrés postraumático a partir de que un familiar cercano, por ejemplo, haya estado en terapia intensiva o con riesgo de vida por el COVID. Y otra cosa que lo pongo aparte, pero porque me parece súper importante, tengamos en cuenta que durante el aislamiento también aumentaron las consultas por abuso sexual contra las infancias y adolescencias y maltrato. Digo, esto también es algo para estar atento en la escucha cuando estamos frente a las personas que van a ser evaluadas en estos dispositivos. Y por ahí en ese sentido, tener en cuenta la interacción con los especialistas en salud mental, con el equipo psicosocial. Y yo lo que veo en mi experiencia en el ámbito público es que los pediatras, las pediatras, los médicos generalistas, generalmente están cerca del equipo psicosocial para intercambiar y para poder pensar intervenciones conjuntas. Bueno, esa es la mejor manera, y como decía Cora, cuando las situaciones son leves, no necesariamente tiene que ser exactamente el especialista que tiene que resolver de manera individual la situación que se presenta, ¿no? Entonces, en función de eso, yo pensaba, frente a estas cosas con las que nos podemos encontrar, frente a estos padecimientos con los que nos podemos encontrar, me parecía que estaba bueno pensar cómo construir la respuesta. Una cosa es, digamos, construir la respuesta lo pienso porque generalmente en el dispositivo donde van a ser evaluadas estas personas, donde van a ser entrevistadas, no nos vamos a encontrar con una urgencia donde tenemos que dar tal vez una respuesta inmediata, eso tal vez sea en otro ámbito. Entonces, seguramente nos va a dar tiempo de pensar con otros y con otras esa respuesta, ¿no? Más allá de todas las recomendaciones y todas las indicaciones que hay que dar en relación a las cuestiones más del orden físico, ¿no? Entonces, para construir la respuesta, creo que tenemos que pensar algunas cuestiones que tenemos que valorar. Entonces ahí podemos pensar en cuáles serían factores protectores, ¿no? Factores protectores que se pueden indagar en una consulta que no necesariamente sea de salud mental, ¿no? En una entrevista acerca de, de cómo, de cuáles son las rutinas, de cómo está conformada la familia. Siempre, cuando hay alguien, cuando hay un profesional dispuesto a escuchar, hay un paciente, una paciente que está seguramente dispuesta a contar cómo está. Dentro de esos factores protectores para niños, niñas y adolescentes, se encontrarían, bueno, contar con adultos, adultas cuidadoras, la capacidad de jugar. Recuerden que el juego es una de las herramientas más valiosas con las que encuentran la infancia y la adolescencia para elaborar, para expresar, para favorecer los aspectos cognitivos. Es realmente una herramienta muy valiosa en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. También dentro de los factores protectores podemos tener en cuenta esa capacidad de simbolizar emociones, la capacidad de cuidar y de cuidarse, el sentirse acompañados y escuchados y los lazos afectivos.
dentro de los factores de riesgos tendremos en cuenta, bueno, antecedentes personales y familiares referidos a problemas de salud mental, ¿no? Si hay antecedentes, como decía Cora, de, de haber padecido situaciones similares en cuanto a los cuadros sintomáticos, si hay antecedentes de haber hecho una consulta en salud mental, de haber tenido un espacio de tratamiento, no solo, digamos, referido a niños, niñas y adolescentes, sino a los adultos de la familia. Otros factores de riesgo que podemos tener en cuenta son el déficit de cuidados y apoyo por parte de adultos, déficit socioeconómico, no sentirse acompañado y escuchado, todas las situaciones de violencia, no solo las familiares, sino también las institucionales, ¿no? Como podría ser situaciones de violencias en la escuela, el bullying, y el debilitamiento de los lazos sociales. Vamos a valorar también qué nivel de sufrimiento genera o desencadena en esta población y qué interferencia tiene en la vida cotidiana. Eso es muy importante para poder pensar si vamos a tener que hacer una consulta con especialistas, porque si no después estamos, digamos, es re importante valorar esto, porque si no tendríamos que tener un psicólogo o psicóloga, psiquiatra para cada niño, niña y adolescente, y no es la idea, sino poder trabajar desde el primer nivel de atención con una perspectiva de salud mental comunitaria. Y cuando hablamos de salud mental comunitaria, implica todo el equipo de salud y a las redes territoriales y a todas las instituciones que conforman la comunidad y a la comunidad misma. Entonces, otra cosa, decía lo de la salud mental comunitaria, otra cosa que entonces vamos a tener que tener en cuenta en esta construcción de respuesta es la necesidad de trabajar en equipo interdisciplinario, no solo el equipo interdisciplinario que estamos acostumbrados a nombrar en salud mental, ¿no? Sino la interdisciplina en toda su amplitud, donde puedan estar incluidos médicos generalistas, pediatras, promotoras de salud, enfermería. Muchas veces quien primero recibe las situaciones son los promotores o promotoras y también el equipo de enfermería. Entonces ellos también forman parte de ese trabajo en equipo. Muchas veces las personas que llegan al centro de salud tienen mucha más confianza con la enfermera o con la administrativa y es muy importante también el aporte que nos puedan brindar en ese sentido, ¿no? Digo, acá es re importante cómo la persona que se acerca al centro de salud genera ese lazo de confianza y a veces no es primero con el médico o médica o con la psicóloga, ¿no? Y como decía, pensando en salud mental comunitaria, el tema de la intersectorialidad es fundamental para poder pensar, cuando pensamos en población infanto-juvenil, no podemos dejar de estar relacionados, asociados, trabajando con la escuela, con los espacios donde se puede hacer actividad deportiva y actividad artística, digamos, toda la red territorial también forma parte de ese apoyo y puede hacer que ese niño, niña o adolescente que se encuentra, digamos, bajo el impacto de la pandemia pueda resolver, pueda elaborar eso que le pasa en el territorio sin necesidad de entrar en un espacio de tratamiento. Algunos centros de salud, yo hablaba de la importancia del juego, algunos centros de salud y algunos espacios provinciales cuentan, por ejemplo, con juegotecas. Esos serían lugares
importantes para trabajar el impacto de la pandemia. También, digamos, hablo de la juegoteca, que es un dispositivo grupal, cualquier dispositivo grupal que uno pudiera ofrecer, que no necesariamente tiene que ser un dispositivo grupal que brinde salud, sino cualquier espacio grupal, por ejemplo, no sé, pueden ser centros juveniles, los enviones, que también ofrecen este tipo de talleres, de espacios para la expresión, también pueden funcionar como herramienta para elaborar el impacto de la pandemia. Siempre desde una mirada, digamos, desde una perspectiva de derechos y, como dice la ley 13.298, desde la corresponsabilidad, ¿no? No tirándole el paquete al otro, sino pudiendo pensar corresponsablemente, construyendo esa respuesta colectivamente. Creo que de esa manera estamos en condiciones de prevenir en el caso de que no se haya desatado un padecimiento psíquico en sí mismo, pero también tenemos la posibilidad de dar continuidad de cuidados en el caso de que haya un padecimiento que haya que abordar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, excelentes ambas presentaciones. Pensamos este consultorio post-COVID, ¿no?, con la mirada bien interdisciplinaria que pueda ser amplia, pero es una oportunidad, es un espacio en el que no tiene la posibilidad de tomarse tiempo de indagar algunas cuestiones, tanto el especialista en salud mental o no, o quien pueda recibir también en esa oportunidad a la persona que va a tener el turno asignado, como una posibilidad también para abrir el espacio, para poder generar esta escucha y este desarrollo sobre distintos puntos, ¿no?, que ustedes fueron presentando, y que puede tener luego la importancia de la continuidad de cuidados y de la accesibilidad, Mariana, que vos traías, bueno, cómo uno se acerca al sistema de salud y quién es la primera persona que recibe, y qué trato y qué forma de recibir también va a tener en esto de pensar una perspectiva humanizada desde todos los aspectos, y que pueda ser contenedora para generar de alguna forma la continuidad de cuidados y el acompañamiento, y que eso puede ser tanto de acuerdo a la escucha y a la entrevista y a la evaluación que se realice en una derivación al servicio de salud mental, o en una recomendación también de volver al primer nivel, ¿no? El primer nivel de atención, digo, en salud mental contamos con 150 dispositivos de territorio que son provinciales, que son los centros provinciales de atención en salud mental, además de todos los espacios municipales, con una red de referentes de salud mental que pueden hacer esta articulación entre lo que se escucha en el consultorio de atención post-COVID y los territorios. Entonces, poder tener un espacio de escucha activa, abierta, donde esa palabra se despliegue, para poder ver si esa articulación tiene que ser o con el servicio social del hospital, o con salud mental, o no en el hospital, y en territorio, en la cercanía del domicilio de las personas, de acuerdo a la situación. Después también pensaba esta cuestión que se presentó en las exposiciones de ustedes de diferentes modos, pero en relación a los duelos, ¿no? Duelos de diferentes magnitudes. O hay niños que han perdido a sus principales referentes, figuras cuidadoras,
padres, eso tiene que ser acompañado de una manera particular, estar ahí escuchando, bueno, cuál es la red que ha quedado ahí, cómo poder hacer algún tipo de intervención para restaurar eso y que de alguna forma, bueno, que tiene que ser en equipo interdisciplinario e intersectorial. Y luego otro tipo de duelos, ¿no? En los jóvenes algunos ritos de pasaje, de finalizaciones de ciclos que no se han podido dar, que tienen que ver con proyecciones que realizaron, con cuestiones identificatorias también, de sostén, de grupo, y que son muy significativos, que requieren su simbolización y que también desde los equipos de salud se pueden acompañar, hasta replanteos, ¿no? En relación de haber tenido COVID y haber estado internado y haber estado quizás en un cuadro físico más grave, en relación a cómo ha afectado el cuerpo, ¿no? Y cómo algunas funciones son más dificultosas para recuperarse, o desde los cuadros más generales decimos cómo ha afectado la pandemia a todas las personas, en proyectos que se han tenido que replantear, en formas de trabajo que se han modificado y que quizás también implican replanteos de proyectos laborales, vocacionales, de pareja. Bueno, es muy, muy amplia la problemática y esos aspectos pueden llegar a escucharse desde algún punto, ¿no? En el consultorio post-COVID. No se va a resolver todo allí. De hecho, sugerimos esa entrevista y posteriormente alguna otra entrevista, pero sí contar con la red y poder evaluar, bueno, qué casos requieren un tratamiento más específico y una derivación al servicio de salud mental, cuál es quizás un acompañamiento que puede ser desde o los equipos de cuidados que cuidan o desde el territorio, por ejemplo. Sí, sobre todo, ¿no? Sí. Un poco me parece importante la atención de los niños y adolescentes que, bueno, es una población que habitualmente tiene una cierta dificultad o ciertas limitaciones de acceso al sistema de salud porque no hay dispositivos habituales de atención a esa población, ¿sí? Queda en el limbo entre el clínico y el pediatra. Muchas veces las demandas de salud no son atendidas. Y bueno, muchas de esas demandas de salud tienen que ver con problemas de la salud mental, así que me parece que bueno, puede ser también una gran oportunidad la aparición de estos síntomas luego de tener COVID o luego estar internado por COVID, que bueno, estamos hablando con Agustina que no son tantos los pacientes adolescentes que han estado internados, pero bueno, aquellos que han cursado una enfermedad leve que empiezan con síntomas de la salud mental, bueno, este consultorio puede ser una gran oportunidad para ingresar al sistema y poder tener un contacto y bueno, y abordar un poco estos problemas que se ven un poco en la población adolescente, que los veíamos ya previa a la pandemia y que me parece que se han exacerbado en este último tiempo. Y que bueno, y es necesario un trabajo interdisciplinario, es un necesario trabajo intersectorial, ¿no? Fuera de los hospitales, me parece muy importante y que bueno, esto es solo un aporte más, un instrumento más, ¿sí? Pero bueno, nada, celebramos también de que hayan aportado un poco el abordaje de los niños y adolescentes. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Pensaba esto que vos decías claramente, digamos, este nuevo dispositivo es una oportunidad de acceso. em, y pensaba, vos decías después de la exposición de Cora, que a veces por ahí el generalista capaz no se atreve a preguntar algo o no indaga eh, o porque desconoce o porque tiene miedo, pero por ahí está bueno capaz, si uno, como ustedes planteaban, si uno sabe que hay un recurso de salud mental al que uno puede recurrir, no necesariamente es mandar a la persona ahí, sino conversar entre los equipos, ¿no? Y decir, bueno, vi esto, ¿te parece que es para hacer una entrevista, para evaluar, ¿no?
me parece que a veces por ahí está bueno esto de la conversación entre profesionales a veces alivia y conduce mejor esa continuidad de cuidados. Sí, nosotros un poco proponemos en el abordaje que puedan ser diferentes modalidades de atención interdisciplinares, ¿sí? Pueden ser en dos instancias diferentes, pueden ser una instancia en conjunto también, en el mismo consultorio, que esté tanto el médico clínico generalista con el especialista en salud mental, que me parece que también eso puede ser algo muy rico también porque le genera un intercambio de conocimientos y experiencias entre los dos profesionales. Y que después, bueno, pueden elaborar las diferentes sensaciones que le dio al tener la entrevista. Me parece que, bueno, esa sería la situación ideal. Pero bueno, también entendemos que bueno, en algún otro hospital lo pueden dividir la consulta y después, en todo caso, intercambiar esa experiencia. Me parece que bueno, las dos modalidades están bien. Sí, Mariana, y esto que traías me parece muy valioso en relación a la posibilidad de, ¿no?, parar la pelota un poco y esperar, evaluar, tomarse el tiempo para conversar con alguien lo que se escuchó y poder ahí evaluar cuál va a ser esa continuidad. Bueno. Sí, no, y aparte me parece también súper valioso sensibilizar en preguntar sobre salud mental, digo, romper este mito que por ahí hay que tener grandes conocimientos de salud mental para poder indagar sobre estas temáticas y me parece que simples preguntas como cómo te sentís, cómo dormís, si has pensado en hacerte daño, pensando también en la temática de suicidio que es tan importante, digo, esas preguntas tienen que estar en la consulta general. Me parece también que está buenísimo sensibilizar desde ahí, más allá del consultorio post-COVID. Sí, sin duda, esa es también esto, vamos a aportar un granito de arena a la formación de los médicos generales y clínicos en abordar la salud mental. Me parece que también va a ser eso, ¿no? Bueno, va a estar en la guía va a estar las recomendaciones un poco que elaboraron las compañeras y el resto de los que trabajaron un poco en el apartado de salud mental, y ahí van a poder un poco también leerla, bueno, y en todo caso el que quiera después hacer algún aporte o hacer algún tipo de comentario de lo que se elabora. Una guía son recomendaciones, después cada profesional después va adaptando según su manera de entrevistar o su manera de realizarlo, ¿sí? Son marcos generales bueno, que ayudan a homogeneizar la consulta en todos los sectores de la provincia. Y que bueno, y que creemos que también es importante, como creo que lo remarcaba Cora, la idea de tener un registro clínico de todas estas consultas para, bueno, poder también generar algún producto de investigación en la aparición de los síntomas. ¿Sí? Me parece que bueno, vamos a tener una actividad al final de historia clínica, y ahí vamos a poder también ayudar a los efectores a completar la historia clínica, y nos va a poder servir para tener un gran registro de las condiciones post-COVID, que bueno, es algo que está en tránsito y que bueno, todavía estamos dilucidando bien qué es lo que realmente sucede. Creo que esto ya sucedía con otros problemas de salud. Lo hemos visto en pacientes que han cursado internaciones en cuidados intensivos, como lo vimos la clase anterior, o en pacientes que han cursado una internación que genera, bueno, un gran antecedente o un gran trauma para mucha población, y que bueno, que eso también tiene su repercusión. Creo que destapó también un problema de salud que tampoco estaba abordado, ¿no? Cómo elaborar los problemas de salud luego de una internación, por ejemplo. Me parece que también era algo que también sucedía antes, ¿no? A veces el COVID nos genera esa sensación, como que el COVID viene también a mostrar un montón de cosas que ya sucedían antes, y que bueno, ahora le ponemos todo el título de
post-COVID, pero sucedía, post-neumonía, post-infección urinaria, post un montón de cosas, y que bueno, que ahora al darle el nombre podemos englobar un montón de problemas. Pero bueno, son un poco parte de las lecciones de la pandemia, ¿no? Me parece. Bueno, podemos... Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, si algún comentario más, podemos ir finalizando. Gracias a las dos expositoras del día de hoy. La verdad que, bueno, han sido muy claras en lo que han presentado. Así que, bueno, esperamos a todos en el próximo encuentro, que va a ser el lunes próximo a la misma hora, con la intención de, bueno, el abordaje más del consultorio post-COVID, de aquellos pacientes que no estuvieron internados en cuidado intensivo y que persisten con síntomas luego de 2 o 3 meses. Va a estar la Sociedad Argentina de Medicina un poco exponiendo con sus invitados los lineamientos generales para el abordaje de este tipo de pacientes. Y que bueno, ellos siempre remarcaron también el apartado muy importante de evaluar siempre la esfera mental, así que bueno, lo dejamos en este encuentro, pero bueno, en el próximo encuentro vamos a tener un abordaje más general de todo el paciente post-COVID, ¿sí? Así que bueno, nos veríamos la semana que viene. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nuevamente felicitaciones por haber generado este nuevo dispositivo. Sí, muchas gracias. Bien. Agradecerles a ustedes y a todos los que estuvieron participando. Queda a disposición el correo de Cora y de Mariana para cualquier consulta y nos encontramos el próximo encuentro. El próximo lunes. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Excelente.